Como David, hablar a tu alma. Puedes decirle que deje de temblar, que su dolor es real, pero no es final. Puedes recordarle que la verdad no nace del miedo, sino del espíritu. Puedes levantar tu mirada aunque tus lágrimas no hayan cesado, porque la batalla no se gana en el terreno cambiante de la emoción, sino en el fundamento firme del espíritu que Dios renovó en ti. La gloria de la vida cristiana no está en no sentir dolor, sino en no ser dominados por él. Está en permitir que el Espíritu, alimentado por la palabra y sostenido por la gracia, gobierne sobre el alma herida y la eleve hacia la esperanza. Y cuando el Espíritu se despierta, el alma recibe dirección. Cuando el Espíritu respira, el alma encuentra reposo. Cuando el Espíritu se fortalece, la tormenta pierde poder. Hermano amado, hermana querida, si hoy tu alma está confundida, si tus emociones se estremecen como un barco al borde del naufragio, no temas. Hay un lugar dentro de ti donde la tormenta no puede entrar. Es el lugar donde Dios habita. Allí, en tu espíritu, la vida eterna sigue firme, intacta y victoriosa. Y si permites que ese espíritu se alce con fuerza, tu alma encontrará alivio, tu corazón encontrará descanso, y tu vida volverá a levantarse como aquel ejército sobre los huesos secos, fuerte, firme y lleno del aliento de Dios. A esta altura del mensaje, permitidme llevaros a una verdad que muchos han oído, pero pocos han entendido con profundidad espiritual, porque hay un misterio glorioso que la Escritura revela y que, una vez comprendido, transforma cada batalla interior que un creyente enfrenta. Hablo de esta realidad. El espíritu es regenerado en un instante, pero el alma necesita toda una vida para ser transformada. Ese contraste no es una teoría abstracta, es la razón por la que muchos hijos de Dios se sienten redimidos y al mismo tiempo atados por pensamientos que no concuerdan con la nueva vida que recibieron. La Biblia lo declara con autoridad en 2 a los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese versículo no habla de tus emociones fluctuantes, ni de tus hábitos inconclusos. Habla de tu espíritu, de esa parte más profunda que fue vivificada en el mismo instante en que Cristo te encontró. En un solo segundo la vida de Dios irrumpió en tu interior, pero tu alma, compuesta por mente, emociones y voluntad, continúa en un proceso prolongado de renovación. Y es aquí donde muchos de los santos del Señor tropiezan sin entender por qué. Porque puedes ser completamente salvo en tu espíritu y aún así librar guerras intensas en tu alma. Puedes tener un espíritu regenerado y sin embargo pensar como víctima, sentirte derrotado o reaccionar como alguien que aún vive bajo las viejas cadenas. ¿Por qué sucede esto? Porque tu alma no se renueva por un acto instantáneo, sino por un proceso continuo en el que el Espíritu Santo reprograma aquello que estuvo distorsionado por años. No es falta de salvación, es falta de transformación. Por eso Pablo escribe en Romanos 12, 2: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Estas palabras fueron dirigidas a creyentes ya regenerados, hombres y mujeres que habían nacido de nuevo, pero cuya mente todavía necesitaba ser alineada con la verdad divina. De igual manera, Santiago exhorta diciendo: Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El alma no se salva en un instante,
se rescata a través del poder persistente de la palabra que penetra, limpia y ordena cada rincón de nuestra vida interna. Sina, permitidme ilustrarlo con una imagen que atraviesa toda la Escritura. La salvación es una semilla plantada en tu espíritu, pero el fruto debe crecer a través de la tierra de tu alma. El espíritu recibe la vida divina, pero el alma es el terreno donde esa vida debe manifestarse con madurez y carácter. La santificación, entonces, es el proceso mediante el cual el alma empieza a reflejar aquello que ya sucedió en el espíritu. Es la hermosa obra del Espíritu Santo, convirtiendo lo que eres por dentro en lo que vives por fuera. Y aquí aparece la estrategia del enemigo, una que lamentablemente muchos no disciernen. Satanás no puede tocar tu espíritu regenerado, pero puede atacar sin tregua tu alma. Sus dardos no están dirigidos al nuevo nacimiento, sino a los pensamientos que aún no han sido sometidos a Cristo, a las emociones que todavía reaccionan desde heridas antiguas, a la voluntad que aún no ha aprendido a rendirse plenamente. Él sabe que puedes ser salvo y, sin embargo, vivir atrapado en un ciclo de confusión, inquietud o desgaste interno. Sabe que puedes estar redimido, pero aún sentirte atado porque tu alma no ha sido transformada. Ese es su objetivo: mantenerte salvo, sí, pero estancado; redimido, pero inestable; perdonado, pero paralizado interiormente. Se deleita cuando tu espíritu canta victoria mientras tu alma teme, cuando tu espíritu declara fe mientras tu alma se ahoga en inseguridades, cuando la vida de Cristo palpita en tu interior, pero tus pensamientos se aferran a recuerdos que ya no te representan. Por eso su ataque se dirige a lo emocional, a lo mental, a lo volitivo, porque sabe que si controla tu alma, aunque estés salvo, caminarás como un prisionero que lleva la llave en la mano sin saber usarla. Pero escuchad esto con atención, porque es aquí donde la gloria del Evangelio se vuelve un bálsamo para el alma cansada. El mismo Dios que regeneró tu espíritu en un instante, se ha comprometido a transformar tu alma durante toda tu vida. Él no te salva para luego abandonarte a tus fuerzas. Él planta la semilla, pero también prepara la tierra. Él enciende la vida, pero también fortalece el carácter. Él despierta tu espíritu, pero también forma tu alma para que un día ambos canten en perfecta armonía. La transformación del alma no es un castigo, es un privilegio. No es una evidencia de debilidad, sino una prueba del amor de Dios que insiste en moldearte hasta que Cristo sea formado en ti. Por eso no te desesperes si aún sientes luchas internas. No cuestiones tu salvación si tus emociones se agitan o tus pensamientos se rebelan. El conflicto no es señal de fracaso, es evidencia de que la tierra está siendo trabajada, removida, podada, limpiada. La misma mano que te regeneró continúa formándote con ternura y firmeza. Así que si hoy te encuentras en esa tensión donde tu espíritu proclama vida, pero tu alma aún gime por renovación, no te avergüences. Levanta tu rostro, porque estás en el taller del alfarero. Estás en la escuela donde Dios madura a sus hijos. Estás en el proceso donde el Espíritu Santo toma lo que ya eres en Cristo y lo convierte en lo que estás destinado a vivir. Y cuando el alma comience a alinearse con el Espíritu, descubrirás esa libertad gloriosa que no depende de emociones, sino de verdad. Porque la verdadera libertad espiritual es esto:
Que tu alma empiece a parecerse cada vez más al Espíritu que Dios ya ha regenerado. Si existe un instrumento que Dios ha colocado en nuestras manos para distinguir entre lo que nace del alma y lo que procede del Espíritu, ese instrumento es su palabra. Y no hablo de un libro antiguo que se guarda en un estante, sino de una voz viva, ardiente y eterna, que aún corta, revela y transforma. La Escritura lo declara con firmeza en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ved aquí la obra divina. La espada no hiere para destruir, hiere para revelar. No corta por crueldad, corta por misericordia, porque dentro de nosotros estas dos realidades, el alma y el espíritu, suelen entrelazarse como raíces ocultas bajo la tierra, y solo la palabra puede separarlas con precisión perfecta. Permitidme deciros algo con un amor que no disimula la verdad. Muchos creyentes sienten algo profundo y piensan que es Dios, pero a veces no es más que el alma reaccionando. Buscan una impresión fuerte, una emoción intensa, una sensación que sacuda su pecho, y creen que allí está la voz del Señor. Sin embargo, los sentimientos pueden ser engañosos, pueden estremecerse incluso ante sombras. El espíritu, en cambio, no tiembla ante la emoción, sino ante la verdad, y solo la palabra puede mostrarnos la diferencia. Por eso la Escritura nos advierte con tanta claridad. La palabra de Dios traza la línea entre lo que creemos que es cierto y lo que realmente es cierto. Nos libera de suposiciones piadosas, de intuiciones humanas, de impresiones pasajeras que pueden parecer espirituales, pero que no llevan el sello del cielo. Si no sometemos nuestras emociones a la espada divina, viviremos más de lo que sentimos que de lo que es eterno. Y ese es el origen de tanta confusión espiritual. Muchos en la iglesia persiguen alturas emocionales en la adoración y huyen del peso santo de la Escritura. Buscan lágrimas, pero no obediencia. Anhelan sentir al Espíritu, pero evitan la disciplina que da forma al Espíritu. Quieren tocar el cielo sin doblar la rodilla. Son hijos que acarician el borde del alma y creen que han tocado a Dios, pero Cristo mismo lo declaró con autoridad en Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él no dijo que nuestros sentimientos son espíritu. Él no dijo que nuestras experiencias son vida. Dijo que su palabra lo es, y allí está la clave. La emoción puede encenderse como un fuego rápido y apagarse en segundos. La palabra, en cambio, permanece cuando el corazón tiembla. La emoción puede moverte por un instante. La palabra puede sostenerte por décadas. La emoción puede inspirar, la palabra puede resucitar. Y si la palabra no separa en nosotros lo humano de lo divino, viviremos como creyentes movidos por el viento, atrapados entre impulsos y suposiciones, incapaces de discernir si la voz que oímos nace de lo alto o de lo hondo del alma agitada. Es necesario decirlo con claridad pastoral. Muchos se han acostumbrado a buscar experiencias que simplemente acarician el alma, cantan con lágrimas, pero no obedecen con firmeza. Se estremecen en la presencia, pero no cambian en lo secreto, y así confunden emoción con unción. Pero cuando un alma no ama la espada de la palabra,
Es vulnerable a toda ilusión, incluso a la que parece más gloriosa. La espada del Señor sigue siendo nuestra única brújula confiable. Ella define la verdad aunque nuestras emociones se rebelen. Ella marca el camino aunque nuestras percepciones se oscurezcan. Ella revela si lo que sentimos proviene de Dios o si es solo el eco de viejas heridas, miedos disfrazados o deseos que nunca fueron rendidos. Y si no aprendemos a someternos a esa espada, terminaremos viviendo en una tierra de sombras, donde la voz del alma gobierna y la voz del espíritu queda relegada al silencio. Cristo dijo que sus palabras son espíritu y vida, porque su palabra no viene del alma humana, viene del soplo eterno. Ella penetra, separa, purifica y establece fundamento. Ella no adorna la superficie, transforma el corazón. Ella no entretiene, santifica. Ella no acaricia, despierta. Y si tú hoy anhelas caminar en la libertad verdadera del Espíritu, debes permitir que esta espada santa entre a los lugares donde tus emociones han reinado demasiado tiempo. Hermano querido, hermana amada, no temas el filo de la palabra, no le temas cuando corta, témela cuando ya no corta, témela cuando tus emociones ya no se inquietan ante ella, cuando tu corazón ya no tiembla, cuando tu alma ya no responde, porque mientras corta, aún hay vida. Mientras penetra, aún hay esperanza. Mientras revela, aún hay oportunidad. La palabra no hiere para destruirte, hiere para librarte. Deja entonces que la espada divina entre. Permite que separe tu alma inquieta de tu espíritu sediento. Deja que exponga lo que te mueve por reacción y lo que te llama por revelación. Porque cuando la palabra divide, libera. Cuando divide, restaura. Cuando divide, endereza el camino. Y ese filo, ese corte santo, es lo único que nos conduce a la libertad espiritual que tantos buscan, pero pocos alcanzan, porque solo puede ser hallada bajo la luz de la verdad que procede de Dios. Porque después de comprender la diferencia entre el alma y el espíritu, necesitamos dirigir nuestros pasos hacia la senda donde el Espíritu Santo toma el liderazgo y sana lo que en nosotros se ha quebrado con los años. El apóstol Pablo nos lo declara con autoridad en Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. No dijo, andad según vuestras emociones, ni caminad siguiendo la voz del corazón humano, tan cambiante como la sombra del atardecer. Dijo, andad en el Espíritu, es decir, moved cada paso desde el lugar más profundo donde Dios habita, porque muchos confunden la guía del Espíritu con impulsos del alma. El alma pide alivio rápido, pero el Espíritu produce fruto eterno. El alma reacciona, pero el Espíritu discierne. Y cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, nos recuerda que amor, gozo y paz no nacen de un alma esforzada, ni de un carácter más disciplinado. No son el resultado de intentar ser mejores personas, son la evidencia natural de una vida rendida, una vida donde el Espíritu Santo ha encontrado un corazón obediente, y no una mente ocupada, justificando sus emociones. Permitidme deciros algo con la ternura y firmeza de un pastor. Andar en el Espíritu no significa ignorar el alma, sino sanarla. Cristo no vino a destruir tu alma, vino a restaurarla, a liberarla del ruido, de las heridas, de los engaños que la han oscurecido.
Él es el buen pastor que toma tu espíritu para guiarlo, y desde allí, conduce tu alma hacia el descanso. Así como David lo proclamó en sus años maduros, confortará mi alma, porque el alma cansada no se levanta sola, necesita ser guiada por el Espíritu hacia los pastos de la gracia. Permíteme darte una imagen para grabar esta verdad en tu corazón. Imagina una lámpara antigua. El Espíritu es la llama. El alma es el cristal que la rodea. El cuerpo es el soporte que la sostiene. Si el cristal está sucio o agrietado, la luz no se apaga, pero se distorsiona. Brilla, sí, con irregularidad, sin claridad. Así funciona nuestra vida interior. El Espíritu en nosotros permanece encendido por el aliento de Dios, pero si el alma está rota por heridas antiguas o enturbiada por temores que nunca rendimos, la luz no se verá con plenitud. Cuando el alma es sanada, la luz del Espíritu resplandece sin obstáculos, y la pregunta que muchos hacen es: ¿cómo caminar en el Espíritu? ¿Cómo vivir bajo su guía? Si durante tantos años hemos respondido más a las emociones que a la voz de Dios. El camino es sencillo, pero no es superficial. Requiere entrega diaria, puracidad esado en muna de la damos, humildad continua y un corazón que reconoce su necesidad. El primer paso es alimentar el espíritu con la palabra. La Escritura no solo informa, transforma. Cada versículo que meditáis se convierte en pan vivo que fortalece vuestro espíritu y pone al alma en su lugar. El segundo paso es orar desde el espíritu, no desde la emoción vacía ni desde la rutina. Es orar con rendición, permitiendo que el Espíritu Santo interceda incluso cuando las palabras faltan. El tercero es adorar en verdad, sin máscaras, sin nostalgia, dejando que vuestra voz, aunque temblorosa, se alinee con la presencia de Dios. El cuarto paso es rendir la voluntad cada día. Abrir el alma ante Dios y decir con sinceridad: no permitas que mi alma me gobierne, que sea tu espíritu quien me guíe. Este es un acto de guerra espiritual silenciosa, pero poderosa. Es el gesto diario que determina si caminamos en libertad o en confusión. Y, finalmente, abrazar la paciencia. La sanidad del alma es un proceso. No se construyó en un día, no se restaurará en uno solo, pero el Espíritu Santo no se rinde. Él trabaja capa por capa hasta que la luz vuelve a ser clara. Queridos hermanos que habéis caminado muchas décadas en la fe, dejadme deciros con amor pastoral que esta etapa de la vida no es un retroceso espiritual, es una invitación a caminar más cerca del Espíritu Santo, a dejar que Él cure la fatiga del alma, la nostalgia que pesa, los recuerdos que duelen y la voz interior que tantas veces os ha detenido. No estáis llamados a una jubilación espiritual, sino a una madurez encendida, a una fe afinada por los años y purificada por el fuego del Espíritu. Y si vuestro corazón se siente débil, si vuestra alma lleva marcas del tiempo, si el cristal de la lámpara está agrietado, no temáis. Dios no apaga la mecha que humea, Él la aviva, Él la restaura, Él la vuelve luminosa. Andad en el Espíritu, y vuestra alma encontrará descanso. Andad en el Espíritu, y el fruto comenzará a brotar sin forzarlo. Andad en el Espíritu y vuestra luz, lejos de apagarse, brillará con más pureza en estos últimos días, porque el Espíritu Santo no solo guía, también sana.
y su obra más profunda se realiza en los corazones, que, aún envejecidos en el cuerpo, permanecen rendidos en el espíritu. Hemos llegado al umbral de una verdad que no solo informa la mente, sino que incendia el espíritu, y antes de cerrar este mensaje, necesito afirmar algo que el cielo desea que recuerdes con fuerza. Hermano amado, hermana amada, tú eres mucho más de lo que crees. No eres únicamente carne y hueso, ni una colección de recuerdos dolorosos, ni un temperamento que te ha acompañado toda tu vida. Tú eres espíritu. Fuiste formado del polvo, sí, pero fuiste vivificado por el aliento mismo de Dios. Dentro de ti arde una llama eterna, una chispa divina que ninguna oscuridad de este mundo puede extinguir. Aunque tu cuerpo envejezca y tu alma se canse, tu espíritu lleva la huella del Creador. La Escritura nos muestra un cuadro glorioso de lo que significa ser completos delante de Dios. La verdadera plenitud no es una emoción pasajera ni una temporada de tranquilidad, es un orden divino en el interior. Cuando el espíritu se une a Dios, el alma se rinde a esa voz superior y el cuerpo ejecuta en la tierra la voluntad que nace en lo eterno. Ese es el diseño de la paz. Ese es el diseño del poder. Y cuando ese orden se restablece, el corazón deja de oscilar entre sombras, la mente se estabiliza y el creyente que antes vivía dividido, finalmente encuentra descanso. Sin embargo, muchos de nosotros hemos permitido que el alma ocupe un trono que no le pertenece. Hemos tomado decisiones movidos por el miedo. Hemos reaccionado por dolor en lugar de obediencia. Hemos dejado que viejas heridas dicten nuestro paso. Es como si el alma hubiese tomado el volante durante demasiados años. Pero hoy, el Señor te llama a un cambio de posición. No te dice que ignores tu alma, te dice que la pongas bajo el liderazgo correcto. Cuando el espíritu toma el mando, la mente se renueva, la voluntad se fortalece y las emociones se alinean con la verdad. Y quiero que escuches esto con reverencia. Tú no estás demasiado roto como para ser sanado. No eres demasiado emocional como para ser usado por Dios. Tú eres exactamente la obra que Él diseñó. Espíritu, alma y cuerpo, formados para vivir en armonía bajo su presencia. Por eso, en este momento santo, te invito a abrir la puerta del corazón y permitir que Dios entre en lo más profundo, no solamente en tus pensamientos conscientes, sino en esas áreas donde has aprendido a esconder lo que duele. Deja que su palabra, viva y eficaz, penetre hasta partir el alma y el espíritu. Deja que el Espíritu Santo sople de nuevo sobre tu interior, como en el primer día en que la vida divina te tocó. Este es un tiempo de rendición, un tiempo de alineación, un tiempo de volver al diseño original. Si no sabes cómo empezar, permíteme ofrecerte palabras sencillas, pero llenas de poder. Ora así: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hoy elijo que sea tu espíritu quien me guíe. Restaura mi alma y usa mi cuerpo para servirte como instrumento de tu gloria. No quiero vivir gobernado por emociones heridas. Quiero caminar en la libertad que solo tu espíritu puede dar. Que tu luz penetre donde yo no puedo llegar y que tu vida fluya de nuevo en mí. Mientras meditas en estas palabras, quiero llamarte a un acto de fe, una declaración visible de lo que está ocurriendo en tu interior.
Si este mensaje ha tocado la parte más profunda de ti, no la mente, sino el espíritu que Dios formó, escribe en los comentarios: yo elijo andar en el espíritu. Hazlo como un acto de valentía, como un testimonio, como un altar levantado delante del cielo. Comparte esta palabra con aquellos que hoy están librando batallas en su alma, porque quizá lo único que necesitan es recordar que hay una vida superior, una vida guiada desde el Espíritu. Y si este mensaje ha edificado tu corazón, no olvides suscribirte para seguir caminando juntos en estas verdades que transforman la existencia. Este es tu legado. Esta es la vida que Cristo ganó para ti con su sangre. No vivas por debajo de ella. No regreses al viejo orden. No entregues el volante al alma que solo conoce el miedo. Vive desde el espíritu que conoce la verdad. Y mientras avanzas, recuerda esto: la plenitud no es un sueño inalcanzable, es tu herencia, es tu llamado, es la vida que Dios imaginó para ti antes de que nacieras. Camina en ella, respira en ella, y deja que tu luz, encendida por el Espíritu Santo, brille con fuerza en estos días finales.